En el cruce de opiniones más intenso de la semana, María Jesús Montero dejó claro que no estaba para rodeos ni tolerancias cuando se enfrentó al diputado Figaredo, a quien no dudó en poner en su lugar con un discurso que desbordó contundencia y argumentos. El tema, la justicia social, un concepto que parece incomodar a quienes insisten en perpetuar privilegios mientras se desentienden de las verdaderas necesidades de la sociedad. Este intercambio no solo dejó a Figaredo sin palabras, sino que también encendió las redes sociales y avivó un debate crucial. ¿Qué tan lejos estamos realmente de construir un sistema más justo? Suscríbete y activa la campanita que esto empieza ya. Señora ministra, lo que no tiene precedentes en España es que la esposa de un presidente del Gobierno esté imputada por corrupción y que el presidente del Gobierno se niegue a declarar ante un juez que le convoca para esclarecer los hechos. Eso es lo que no tiene precedentes en España. Y en España, señora ministra, los servicios públicos están fatal. Según su periódico, El País, 850.000 españoles estaban en lista de espera a finales del 2023 para ser operados en la Seguridad Social. Es el peor dato, según dice El País, el peor dato desde que existen registros. También, según El País, la enseñanza básica española está sustancialmente por detrás de la enseñanza pública de otros países de nuestro entorno. Así que, señora ministra, si no es en sanidad y en educación, ¿en qué se gastan ustedes los impuestos que pagan los españoles? El discurso tiene fuerza, pero cae en un tono demasiado agresivo que puede desviar la atención de los puntos importantes. Aunque menciona datos relevantes, falta profundidad en el análisis y una conexión más clara entre las acusaciones y las soluciones que se proponen. Además, cerrar con una pregunta tan directa podría ganar más impacto si estuviera mejor formulada. En lugar de solo señalar, sería más efectivo plantear alternativas o cuestionar con intención constructiva. Gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señor Figaredo, ¿sabe usted de quién dependen las listas de espera en la sanidad pública? De los gobiernos autonómicos, eso que ustedes gobernaban, eso que ustedes apoyan, eso que ahora están pactando para aprobar presupuestos. A ver si se apunta ese tanto y son capaces de incorporar más recursos a la sanidad pública, puesto que las comunidades autónomas tienen más dinero que nunca, 300.000 millones de euros más que en la época que gobernaba el señor Rajoy. Pero le contesto, ¿en qué se gasta el Gobierno de España el dinero público? Se lo digo, mire, un 60% en gasto social, que ha subido un 12,6% respecto al año 2022. Esto significa, señorías, en política de pensiones, en política de dependencia, en política educativa, récord de becas, en política sanitaria, en todas las políticas que permiten la igualdad de oportunidades. Eso que usted, en lo que no creen, en lo que le parece una aberración social y en la que, según ustedes, estaría todo mucho mejor en el dinero de los españoles. Claro, de los españoles que tienen dinero. La vicepresidenta responde con datos sólidos y redirige la responsabilidad hacia las autonomías, lo cual es políticamente astuto. Sin embargo, su tono algo defensivo y la falta de propuestas concretas para mejorar la situación hacen que la respuesta pierda fuerza. Al final, se centra más en atacar al interlocutor que en dar soluciones claras. Dice usted, señora ministra, que entonces, si la sanidad no depende de ustedes, si la educación no depende de ustedes, ¿por qué cobran ustedes más impuestos que nunca? ¿Cuál es la explicación? Porque si nada depende de ustedes, bajen los impuestos de una vez a los españoles. Porque es que dice usted que se gastan el dinero en políticas sociales luego. Pero es que, señora ministra, según RTV, a día de hoy, el 48,7% de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes. Es que cada vez las familias españolas consumen menos carne, menos pescado y menos productos frescos porque no se lo pueden permitir. La vivienda está inalcanzable. Los jóvenes españoles tienen que emigrar porque España es el país con más paro de la Unión Europea, con más paro total y con más paro juvenil. Su gestión es un absoluto desastre y España cada día está peor. Y en este contexto, ustedes cada vez cobran más impuestos, cada vez aprietan más a los españoles, sin ir más lejos, por un supuesto error. Yo creo que no ha sido un error, yo creo que ha sido intencionado en un decreto de mayo de este año. Va a provocar o van a provocar ustedes una subida masiva de impuestos para las clases más bajas españolas. Y es que ustedes no aflojan, porque cualquier español, el más llano, entre IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, IBI, impuestos indirectos, pagan más del 50% de su salario en impuestos. ¿Y todo ello para qué? ¿En qué se lo gastan?
Subvenciones absurdas, infinitas, sin ir más lejos. Ayer aprobaron 83 millones de euros en subvenciones, entre otras al FMI, no se sabe para qué. Incluso la corrupción, que es absolutamente sangrante, que están ustedes. La réplica busca presionar a la vicepresidenta, señalando la aparente desconexión entre los altos impuestos y los problemas sociales actuales, como el desempleo y el encarecimiento de la vida. Sin embargo, el tono excesivamente confrontativo y la falta de cifras o ejemplos concretos que respalden las acusaciones hacen que pierda credibilidad. Aunque logra cuestionar puntos clave, como la percepción de ineficacia en la gestión de recursos públicos, el discurso cae en la repetición de preguntas retóricas, lo que lo hace parecer más un ataque personal que un argumento sólido. Hubiera sido más efectivo centrarse en una crítica bien fundamentada y proponer alternativas concretas. Muchas gracias, señora presidenta. Récord en creación de empleo. La economía que más crece del conjunto del mundo. La inflación 1,5%. Señoría, le voy a dar un dato muy claro. Los impuestos financian las comunidades autónomas. ¿De dónde cree usted que sale el dinero de las transferencias para la sanidad, para la educación, para la dependencia? De los impuestos, señor Figaredo, del dinero que permite la redistribución de la riqueza. En lo que ustedes no creen. Y en esto nunca, como siempre le he dicho, nos vamos a poner de acuerdo. Pero, señoría, ¿en qué se lo gastan ustedes? Ustedes no gobiernan en este momento en comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, su secretario general en Cataluña se gastó el dinero del grupo parlamentario catalán en peluquería, en tintorería, en comida a domicilio o en el colegio de sus hijos. 2 sanciones por más de 200.000 euros que le ha puesto a usted el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Y la pregunta, señoría, ¿en qué se gastan ustedes el préstamo que le ha dado un banco húngaro por un importe de 9,2 millones de euros? ¿Se lo puede explicar a los españoles? La vicepresidenta responde de manera tajante, utilizando cifras favorables como el crecimiento económico y la baja inflación, para defender su gestión. Sin embargo, el enfoque de su intervención se centra en atacar a la oposición, con una acusación directa sobre el uso indebido de recursos en comunidades autónomas gobernadas por ellos. Aunque las cifras de crecimiento y los impuestos como redistribuidores de riqueza son elementos sólidos, la réplica se ve más como un intento de desviar la atención de las críticas previas hacia la corrupción y el gasto público de la oposición. El ataque sobre el uso de dinero público en actividades personales por parte de la oposición en Cataluña es fuerte, pero tiene el riesgo de desviar el debate hacia una pelea de acusaciones, en lugar de centrarse en los problemas estructurales que afectan a la sociedad. Si bien las cifras son convincentes, la vicepresidenta podría haber evitado centrarse tanto en la confrontación y presentado más propuestas o soluciones frente a los problemas planteados por la oposición. Este debate entre la vicepresidenta y el diputado Figaredo gira en torno a temas clave como el uso de los impuestos, la redistribución de la riqueza y la gestión de los servicios públicos en España, con un enfoque particular en la sanidad, la educación y la dependencia. Los argumentos de ambos lados se centran en la eficiencia de la administración pública, la crítica a la fiscalidad y el uso de los fondos públicos. Dale like y continuamos. Por un lado, la oposición señala la presión fiscal cada vez mayor sobre los ciudadanos, especialmente en un contexto donde muchos enfrentan dificultades económicas como la alta tasa de desempleo juvenil y el encarecimiento de la vida. Las familias españolas están experimentando problemas para llegar a fin de mes y muchos ven cómo los productos básicos como la carne y el pescado se vuelven inaccesibles debido a la crisis económica. En este contexto, la oposición cuestiona cómo se están utilizando los impuestos recaudados, sugiriendo que, en lugar de mejorar los servicios esenciales, se destinan a subvenciones absurdas y otros gastos poco claros. Este tipo de discurso resuena con muchos ciudadanos que se sienten agobiados por la carga fiscal sin ver mejoras sustanciales en su calidad de vida. Por otro lado, la vicepresidenta defiende el sistema fiscal como un medio fundamental para financiar los servicios públicos y para la redistribución de la riqueza, un principio central en su visión política. Asegura que los impuestos no solo sirven para mantener los servicios públicos como la sanidad y la educación, sino que también permiten políticas sociales que buscan la igualdad de oportunidades.
Aquí menciona el crecimiento económico y la reducción de la inflación como logros que, según ella, demuestran la eficacia de su enfoque. Además, traslada la responsabilidad de algunos problemas, como las listas de espera o la gestión de la sanidad y la educación, a las comunidades autónomas, que tienen mayor poder en la gestión de estos recursos. El debate se intensifica cuando la vicepresidenta menciona casos específicos de presunta mala gestión y corrupción en comunidades autónomas gobernadas por la oposición, como el gasto indebido de dinero público en Cataluña, lo cual pone en duda la credibilidad de sus rivales. Este tipo de acusaciones genera una dinámica de confrontación que dificulta el enfoque en soluciones reales para los problemas estructurales del sistema público. La cuestión subyacente en todo este intercambio es la tensión entre la necesidad de altos impuestos para financiar un estado de bienestar y la percepción de que los recursos no se están utilizando de manera eficiente ni efectiva. Si bien ambos bandos coinciden en la importancia de los servicios públicos, la forma en que se gestionan estos recursos es donde surgen los desacuerdos. La oposición critica la falta de resultados tangibles a pesar de los altos niveles de fiscalidad, mientras que la vicepresidenta defiende la redistribución y el gasto social como la base para una sociedad más igualitaria. En este contexto, el debate sobre la fiscalidad, el gasto público y la gestión de los servicios sociales se vuelve cada vez más relevante para los ciudadanos, quienes están cada vez más preocupados por el acceso a la vivienda, la educación de calidad y la atención sanitaria. La manera en que se manejen estos problemas en los próximos años podría definir la agenda política del país, y será clave que los líderes políticos presenten soluciones claras y viables para abordar estas cuestiones. Y así llegamos al final. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto y no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Hasta la próxima.